Gracias por estar junto a nosotros. Bienvenidos a esta emisión de su noticiero de la comunidad de 24 horas. Iniciamos. Concejales de Quito solicitaron a Fiscalía y Contraloría investigar el proceso de la compra de las 78 cámaras de reconocimiento facial que instaló el municipio y que no funcionan un año después de su instalación. Quiero hacer una consulta precisa. ¿Valen o no valen las cámaras para reconocimiento facial? Sí, de hecho, fueron fiscalizadas externamente y fueron aceptadas previo a un informe favorable de estos fiscalizadores. A pesar de ser ilegal por el derecho a la intimidad de los ciudadanos, según lo ha manifestado la Policía Nacional, el gerente de Seguridad, Adrián Aro, asegura que el centro de mando de las cámaras de videovigilancia de reconocimiento facial sí cuenta con una base de datos. Tenemos bases de datos de posibles delincuentes. ¿Y a qué base de datos está conectada? O genera su propia base de datos, que ya le mencioné que tiene, o se conecta a otra base de datos, que en este caso puede ser del Servicio de Criminalística. No obstante, la Policía Nacional desmiente al gerente de Seguridad y asegura que hasta la fecha no han concretado absolutamente nada con la entidad para proporcionar una base de datos. El sistema AFIS tiene una licencia que no permite enlazarse, y también el monitoreo, en caso de que se implementen, deberá ser ejecutado por la Policía Nacional, especialmente por Criminalística. Ahora mismo no están enlazados. No. Aro sostiene que las cámaras de reconocimiento facial que se instalaron hace más de un año en el centro histórico sí funcionan, pero que hasta la fecha no tienen resultados respecto a cuántos delincuentes han reconocido, ni personas desaparecidas que han encontrado. Ningún sistema del ECU 911, incluido Quito, a nivel nacional, estamos con reconocimiento facial, porque vuelvo a insistir, eso es un proceso muy sensible que se lo tiene que trabajar con Policía Nacional y con la Administración de Justicia. Varios concejales, en tanto, cuestionan la instalación de estas 78 cámaras que adquirió el municipio en un valor de más de $2 millones y que hasta la fecha no cumplen con la función de reconocimiento facial. Operan como cualquier otra cámara de seguridad y costaron el triple que las normales. Pedí información al respecto a las autoridades de policía, a las autoridades de la Fiscalía y a las autoridades del ECU 911. Todas me supieron responder que no hay la tecnología para que esas cámaras de reconocimiento facial cumplan con su objetivo. Para eso, para que estén funcionando únicamente como cámaras de grabación, compraban unas más económicas, compraban mayor cantidad de cámaras y no hacían tanta alaraca y tanto show mediático diciendo que van a comprar cámaras que funcionan con esa dinámica cuando no tenían ni la competencia ni la base de datos para hacerlo. Las autoridades municipales además investigan cómo se llevó a cabo este proceso de adquisición, pues al parecer las dos empresas que ganaron el concurso para negociar con Seguridad tendrían relación entre sí y con el propio gerente. Vamos a pedir la actuación tanto de la Contraloría y, si es del caso, de la Fiscalía General, porque esas irregularidades podrían llevar tal vez al cometimiento o al presunto cometimiento de un delito. El tema de la adquisición de estas cámaras aparece también en los chats del hijo del alcalde Jorge Yunda con otro funcionario. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Continúa el aumento de casos de COVID-19 en Quito. En las últimas semanas se ha reportado el máximo número de personas en lista de espera para camas UCI en lo que va de la pandemia. Esto mientras el municipio y el gobierno nacional firmaron un convenio de cooperación para continuar con el plan de vacunación en la capital. Cada vez son más las personas contagiadas con COVID-19 y aquellas que están muriendo por esta enfermedad en Quito. Y es que el exceso de mortalidad en la capital en esta última semana es ya del 104%. Esto quiere decir entonces que, por ejemplo, si en la misma semana del año pasado murieron 100 personas, en esta ya han muerto 104 personas más a esas 100. Es la cuarta semana en número de personas contagiadas en todo lo que va de la pandemia, ¿no? El número más alto de personas contagiadas. Las parroquias con mayor cantidad de contagios son Iñaquito, Cotocollao y Chillogallo. Y en las últimas 4 semanas se reporta el máximo número de personas en lista de espera por una cama en una unidad de cuidados intensivos. El sistema ya no tiene cabida, hay una saturación de prácticamente
el 100% de las camas disponibles de UCI. El número de pacientes en lista de espera para camas UCI ha subido al número de 168 pacientes. Durante su informe ante el Consejo Metropolitano, la Secretaría de Salud anunció además que ya firmó un convenio con el Gobierno Nacional. Este le permitirá al municipio disponer de una cantidad diaria de vacunas para llegar a sectores vulnerables. Los listados que tiene el Ministerio de Salud Pública y los listados que tenemos nosotros son los mismos. Lo que nos han comunicado es que las dosis que están teniendo diarias serían las mismas de manera regular. Lo que podemos hacer es sectorizar, no tener solo lugares al centro o muy al centro o muy al norte, muy al sur de la ciudad, sino que estén distribuidos, sobre todo en los lugares donde existe mayor número de contagios. En 10 días esperan poner en marcha este acuerdo para que el Cabildo colabore además con insumos, personal e infraestructura para el plan de vacunación. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. A pesar de las restricciones y también de las medidas que se han anunciado en todo el país, los hospitales no logran evidenciar una reducción en el número de pacientes con sintomatología respiratoria que llegan hasta los hospitales. En este momento vamos hasta el Hospital Carlos Andrade Marín con nuestro compañero Paul Coello para que nos cuente cuál es la situación en este centro. Paul, cuéntanos si ha disminuido o continúa el número de pacientes que llegan en busca de atención médica. Buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, lamentablemente acá, al menos en el Hospital Carlos Andrade Marín, la afluencia de pacientes no ha disminuido en estos últimos días. El director de la Unidad de Cuidados Intensivos nos manifestó que a diario están recibiendo entre 12 a 15 pacientes que llegan con problemas respiratorios. Ahora mismo pueden observar cómo se encuentra el área de triaje. Hay pacientes esperando precisamente ingresar a hospitalización, pero está con nosotros justamente el director de la Unidad de Cuidados Intensivos para contarnos más detalles. Doctor Ramos, ¿cómo le va? Si nos comenta precisamente cuál es la situación actual del hospital. Buenas tardes con la audiencia. Realmente seguimos en este hospital colapsados. Para nosotros no ha habido ninguna variación en el número de atenciones que tenemos diariamente, con la particularidad de que los pacientes ya llegan con oxígeno desde sus domicilios y realmente en condiciones muy delicadas que ameritan un ingreso. Este momento, como pueden ver, tenemos en el triaje respiratorio pacientes que ameritan ser ingresados, pero no tenemos espacio físico al interior del hospital. Estamos esperando que se den altas para proceder a ingresarlos. Doctor, nos comentaba precisamente tras cámaras el tema de la mortalidad. También preocupa, al menos de este mes, la cifra es bastante alta. Sí, este mes tenemos un incremento bastante notable. Casi se ha duplicado en relación al mes de enero. En enero tuvimos 70 pacientes que perdieron la vida con COVID. Y a lo que va de hoy, 8 de la mañana, son 133 personas que lamentablemente han fallecido. Respecto a las nuevas variantes, ¿qué se pueden mencionar? ¿Hay jóvenes, niños que han llegado con problemas respiratorios, doctor? Tenemos una predilección, 4 de cada 10 pacientes son menores de 50 años, algo que no sucedía en el año anterior, donde eran predominantemente mayores de 65 años. Entonces, hoy por hoy tenemos una población joven que justamente está en la parte productiva del país, la que está siendo afectada por esta enfermedad. Nos manifestaba justamente que para apoyar a este trabajo se han sumado doctores de otras patologías, doctores como otorrinolaringólogos, dermatólogos, cardiólogos, todos haciendo un solo esfuerzo para ayudar, ¿no? Efectivamente, el hospital a través de sus colegas intenta poner el hombro para ayudar en esta pandemia. Sin embargo, las especialidades que están destinadas para cubrir este tipo de pacientes están ya ocupadas en su totalidad. Es por eso que el hospital ha visto y ha contado con el apoyo del resto de colegas para salir adelante. Muchísimas gracias al doctor Ramos. Bueno, ustedes mismos pueden presenciar cómo se encuentra ahorita el Hospital Carlos Andrade Marín. La situación continúa siendo compleja en la capital y la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Se viene un feriado, así que a ser responsables. Con esta información regreso a estudios. Helen, tú con más noticias. Amigos televidentes, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por la información. Amigos, ya escuchamos, continúan las listas de esperas en los hospitales para que los pacientes sean atendidos. Así que de aquí hacemos nuevamente el llamado para seguirnos cuidando y también cuidar a nuestras familias. Ahora les contamos que dueños de talleres automotrices sufren los estragos de la pandemia. Aseguran que pocas personas buscan sus servicios debido a la falta de dinero.
Así encontramos al taller automotriz de Juan Francisco, ubicado en la calle Los Laureles, en el norte de Quito. Está vacío. Es que asegura que desde que inició la pandemia, pocos son los conductores que llegan en busca de sus servicios. Nosotros teníamos de 7, 8 empleados, ahora estamos realmente con 2 mecánicos. En esa misma calle hay otros 3 talleres. La situación es complicada para todos, pues coinciden que antes al mes llegaban alrededor de 80 vehículos al mes. En la actualidad, ni siquiera ingresan la mitad. Hemos bajado a 15, máximo 20 carros. Y esto realmente provoca otros problemas contiguos, como es la obtención de pérdidas y la acumulación de deudas. Son conscientes que la situación económica del país es difícil y que las personas dejan en un segundo plano el mantenimiento de sus vehículos, pero afirman que hay meses que incluso salen en pérdida. Se mantiene los arriendos hasta ahora en los mismos montos y nos está perjudicando bastante, dado que no entran vehículos y aparte cubrir todos los gastos fijos que tenemos. Pese a la crisis, los dueños de estos talleres recomiendan a los conductores hacer los mantenimientos de acuerdo al kilometraje, ya que al no hacerlo, los carros en el futuro pueden sufrir desperfectos, aún más costosos. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y quienes viven en Quito, mucha atención. El sistema de transporte municipal de la capital, es decir, Trolebús y Ecovía, modificaron sus horarios de cierre debido al estado de excepción focalizado vigente en varias provincias, entre ellas Pichincha. Debido al toque de queda que inicia a partir de las 20 horas, las últimas unidades del Trolebús y Ecovía saldrán de las estaciones norte y sur a las 6 de la tarde, mientras que los últimos alimentadores lo harán a partir de las 7 de la noche. Para conocer si hay cambios de último momento en los horarios del sistema de transporte municipal, revise el perfil Empresa de Pasajeros de Quito en Twitter y Facebook. Tome en cuenta esta importante información para que pueda llegar a su lugar de destino sin inconvenientes. Es momento de hacer una pequeña pausa en nuestro informativo, amigos, pero al regreso tendremos más noticias. Tendremos un informe con Jairo Jacome desde Tulcán. Todos los detalles al regresar. Seguimos informando en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. Más de 2 toneladas de alcaloides fueron decomisadas durante controles antidrogas ejecutados en la provincia de Carchi en lo que va del año. Mientras que en Colombia la policía destruyó un megalaboratorio de procesamiento de drogas en el departamento de Nariño. Nuestro compañero Jairo Jacome desde Tulcán nos tiene todos los detalles de esta información. Jairo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En efecto, los golpes continúan contra el narcotráfico, tanto del lado ecuatoriano como colombiano. Un megalaboratorio fue destruido en el vecino país, mientras cargamentos de droga también son incautados en Ecuador. Veamos. Fue necesario el desplazamiento de hombres por tierra y aire para llegar a la cordillera norte del departamento de Nariño, donde se logró ubicar 8 estructuras que conforman un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, evaluado sobre los 12 millones de dólares, el cual tenía la capacidad de producción de más de 10 toneladas de alcaloide al mes. Este resultado se convierte en el golpe más contundente contra el narcotráfico en lo que va corrido del año, afectando los tentáculos de las finanzas de estos grupos que pretenden afectar la seguridad en el territorio nacional. Gran parte de esta droga ingresaba al Ecuador por diferentes pasos clandestinos de la frontera para su posterior envío al mercado negro internacional a través de puertos y aeropuertos del país, usando una serie de mecanismos para burlar los controles policiales. Así es, hemos podido encontrar en las sustancias envueltas comúnmente con café, esto con la intención de tratar de evadir los controles. Pero nuestros canes por su olfato nos dan mucha efectividad al momento de buscar estas sustancias. Muestra de ello son las más de 2 toneladas de alcaloide aprendidas tan solo en los 4 primeros meses del año en la provincia del Carchi. De todo lo que va del año, la productividad desde el 1 de enero hasta el 22 de abril, tenemos 144 casos que se han efectuado, tenemos un total de 170 detenidos. La lucha contra el narcotráfico se fortalece gracias a la coordinación permanente que mantiene Ecuador con Colombia, pese a las restricciones de la pandemia. Realmente seguimos manteniéndonos con los pares de Colombia, con los diferentes jefes que están al mando en Ipiales, en Nariño prácticamente, en el departamento de Nariño, quienes nos proporcionan cierto tipo de información que nos puede servir para las investigaciones antinarcóticos aquí en la provincia y para el país también.
La droga ingresa a través del conocido contrabando de hormiga, es decir, en pequeñas cantidades que son almacenadas en viviendas de la frontera para su posterior traslado al interior del país. Las coordinaciones se realizan entre la policía ecuatoriana y colombiana para no dar tregua a la lucha contra el narcotráfico. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchísimas gracias por el informe. Amigos, ahora les contamos que en la isla Santa Cruz, Galápagos, 3 instituciones trabajan para erradicar los criaderos del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades. Tenemos una campaña contra el mosquito de allí, estamos buscando la idea, que nos permita pasar a su beneficio. Claro, sigan nomás. Van de casa en casa. En las zonas urbanas y rurales de la isla Santa Cruz, su tarea es eliminar el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, chikungunya y Zika, enfermedades críticas para los humanos. La lucha contra este insecto está bajo el mando del municipio de Santa Cruz, la Agencia de Bioseguridad para Galápagos y Ministerio de Salud. Hemos reunido a diferentes funcionarios de las diferentes instituciones para que nos permita poder llegar con la mayor cantidad de personas, de funcionarios, a todos los diferentes niveles de la isla. Durante el primer trimestre de 2021 en Puerto Ayora, por ejemplo, las brigadas han intervenido en 193 manzanas, de las cuales en 121 existe presencia del mosquito Aedes aegypti, lo que representa el 62.7% de infestación. El mosquito utiliza como criaderos espacios reducidos, tanto naturales como artificiales. Depositan sus huevos en recipientes que contienen agua limpia y en 2 o 3 días estos se convierten en larvas que crecerán hasta convertirse en zancudos adultos. La recomendación para las familias sería obviamente mantener el orden y en particular evitar a que hayan recipientes donde haya agua en reposo. Pese a que hemos solicitado información al Ministerio de Salud de Galápagos sobre el número de casos confirmados de dengue, no logramos obtener esta información. Se recuerda a la comunidad que es importante erradicar posibles criaderos de agua estancada, además de utilizar insecticidas y repelentes sobre la piel y la ropa. Diego Añasco La Lama, 24 horas. Concejales metropolitanos exigen al alcalde de Quito la declaratoria de emergencia de toda la cuenca del río Monjas. Los ediles cuestionaron duramente la gestión que realizan las autoridades municipales en cuanto a la situación de este afluente y los riesgos que representa para la población. Un mes tuvo que esperar el Consejo Metropolitano para finalmente tratar sobre la situación del río Monjas y el grave daño que está causando a los moradores a su paso por el noroccidente de la capital. Esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo y está poniendo en riesgo la vida de los habitantes de la zona. Ya no solo el patrimonio, ya no solo son las casas, está poniendo en riesgo la vida de los habitantes de la zona. Los concejales exigen que el alcalde Jorge Yunda declare en emergencia toda la cuenca del río Monjas y no solo un tramo como actualmente está contemplado. En que no es posible que se declare la emergencia solo en ciertos sectores, cuando existe riesgo en 15 puntos en lo largo del río. La declaración de emergencia tiene que ser total, no puede ser parcial en determinados puntos. Cuestionaron además la falta de gestión de autoridades municipales en el control de las descargas de desechos al río y de construcciones que se levantan cercanas al afluente con permisos del Cabildo. Si es que existía una norma donde no se permitía que se aprueben ciertas construcciones o cierto tipo de construcciones, ¿quién fue el funcionario que dio su firma para aprobar eso? Porque aquí tienen que haber responsables. ¿Qué tal, señores de la MC, si en vez de estar molestando a los pocos restaurantes que han logrado sobrevivir a esta pandemia, van al río Monjas y de una vez sancionan a quienes arrojan escombros y basura? Porque no van con una puntita, señores de la MC, van en camiones, van en volquetas a botar los escombros. Los ediles insisten en que es necesario proporcionar el presupuesto para que toda la cuenca sea intervenida. Si no tienen el dinero, pues lamentablemente la gestión será nula. Yo quiero contarles de dónde sacamos la plata. Por fin tomemos la decisión de liquidar M-Seguridad. M-Seguridad es una empresa, aquí tengo el presupuesto, que se gasta nada más y nada menos que, según su codificado, $14 milloncitos en pendejadas.
La Secretaría de Seguridad identificó 15 puntos críticos a lo largo del río y presentó durante su informe ante el Consejo Metropolitano las acciones que tienen previsto realizar. Sin embargo, el director de gestión de riesgos del municipio, Freddy Yandún, fue enfático en asegurar que resolver este problema podría tardar entre 8 y 10 años. En Quito, Estefanía Paz, 24 horas. ¿Dónde parqueo mi vehículo? Es la pregunta que se hacen todos los días los motociclistas en la capital a la hora de buscar espacios para estacionar sus motos. En Quito hay 60.000 motocicletas, pero solo hay 46 espacios en parqueaderos. Hace 5 años, Paul utiliza su moto para movilizarse en Quito. Aprovecha que este vehículo le permite trasladarse más rápido. Pero al llegar al norte de Quito a un estacionamiento, Lisa, quien es la encargada de la zona azul, le indicó que no puede estacionarse en el lugar. Tenga la bondad, no se puede parquear. Porque son para vehículos. ¿Este es un vehículo? Sí, es un vehículo, pero todavía no tenemos la ordenanza para pagar, para que disponga usted estacionarse aquí. Por ejemplo, hoy lo tienes por pandemia y veis esto pasar lleno y las personas que te hacen parquear te dicen, no, allá va la moto, no, allá va la moto. Según Darío Paladines, presidente de la Asociación de Motociclistas de Quito, ante la falta de estacionamientos para este tipo de vehículos, están obligados a parquearse delante o detrás de los automotores, lo que en algunos casos les genera multas y también daños, pues con un pequeño golpe las motos caen al suelo y se dañan algunas partes. Y lamentablemente nosotros nos toca, no porque querramos, sino porque realmente no existe otra forma, dejar nuestras motocicletas dentro de las veredas o inclusive corchando algún otro vehículo, y los vehículos muchas de las veces meten retro y nos hacen daño a nuestros vehículos. Según Asomoto, en Quito hay 60.000 motocicletas y solo 46 lugares para estacionar estos vehículos. Muchas veces nos cobran igual que un vehículo, es decir, nos cobran $1.50, $1 la hora o fracción, cuando nuestro vehículo no ocupa ni la cuarta parte de un automóvil. Según la concejala Andrea Hidalgo, en la empresa de Movilidad y Obras Públicas reposa un proyecto que permitirá dar una solución a esta problemática, es decir, incrementar el número de estacionamientos para motos y regular una tarifa justa. Dentro de este análisis también se estableció que puede existir una tarifa diferenciada. Actualmente en la zona sur se paga los 40 centavos por la hora, pero en el caso de las motos podrán tener una tarifa diferente, es decir, 20 centavos, lo cual establece o está establecido dentro de la norma, se puede dar. Entonces, se va a identificar que estos espacios sean distintos para que en el área donde se ubicaría un automóvil se puedan ubicar 4 motocicletas. Otro de los problemas que también genera la falta de estacionamientos para motos es la inseguridad, ya que en algunos casos son sustraídas sin que sean recuperadas. Helen Quiñones, 24 horas. Mañana en nuestras diferentes emisiones les estaremos contando la respuesta de las autoridades. Desde la dependencia de Obras Públicas del municipio de Quito se nos informó que ya se está trabajando para ampliar estos espacios para que los motociclistas puedan dejar sus vehículos. Por ahora vamos a una pequeña pausa comercial, al regreso más noticias.